Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar con el siguiente tema que nos compete en la clase de hoy. Ok, hasta el momento, bien. Son las bases científicas de la psicología. Ya hablamos de la filosofía. Ahora vienen la parte o el tema de la ciencia. Bueno, para comenzar, ¿qué es la ciencia? ¿Es una ciencia la psicología? Se denomina que sí es una ciencia, ya que adquiere su conocimiento a través de un método científico. Este se encuentra ubicada en la conjunción entre las ciencias naturales y sociales, ya que su objeto de estudio es tan amplio que participan diferentes ciencias naturales como la biología, la física, la química, etcétera. De hecho, pues más adelante vamos a hablar un poco sobre la biología del ser humano, el cómo está estructurado, ya que es muy importante para poder entender el funcionamiento tanto de la mente como del cuerpo, y que pues nuestro objeto de estudio al ser pues los sujetos del ser humano, nos compete estudiarlo completamente. Entonces ya hablamos sobre un poco de la filosofía y de algunas de las teorías sobre la psicología. Y bueno, también comprende como ciencias sociales la historia. Bueno, se dice que emplea las metodologías de todas estas ciencias, pero además ha desarrollado sus propios métodos y técnicas, de los cuales los más conocidos pues son las pruebas o test psicológicos y el método psicoanalítico, del cual pues ya hablamos en el primer tema que se subió a la clase. En cuanto a pruebas o test psicológicos, estoy segura de que a ustedes les han aplicado en su trabajo para poder valorarlos y ver si son aptos para continuar en su labor en caso de que sean operativos. También muchas veces a las personas que trabajan como administrativos se les realizan pruebas o test psicológicos diferentes, pero también lo son. Bueno, se comprende como el método a un procedimiento que es utilizado para conocer un fenómeno que se desea estudiar. Es un camino a seguir a través de un procedimiento ordenado y organizado para poder llegar a una solución de un problema o enigma. La técnica siempre va a ser la manera de implementar o llevar a cabo de forma más específica el método o parte de él. Generalmente pues se maneja como un procedimiento global, ya que se compone de una o más técnicas específicas dependiendo de qué es lo que se necesite elaborar o estudiar. Y bueno, aquí vienen varios tipos de métodos que comprende la psicología para poder realizar estudios, digamos, más en base científica y teórica. Todos los métodos científicos van a llevar tanto teoría como estudios y también quizás a priori algunos conocimientos que ya tengamos para poder darle solución a un problema. En este caso del método experimental, los objetivos de la ciencia pues son el conocimiento y la explicación de hechos y fenómenos para poder controlar, predecir y manipular su aparición. Este método experimental se caracteriza o caracteriza a las ciencias naturales, que es el que ha probado ser más útil para estos fines, porque nos ayuda a resolver misterios de la naturaleza o solucionar algunos problemas y enigmas de la condición humana. Además, trata de encontrar relaciones funcionales entre variables. Esto quiere decir que pretende conocer factores o variables que puedan afectar al conocimiento o comportamiento humano. Es importante el método experimental porque muchas veces encontramos temas que no han sido tratados antes y en encontrar otros trabajos
y también correlaciones entre otros temas, nos puede apoyar a resolver un conflicto actual, digamos. Es por eso muy importante que leamos, que estudiemos, que si nos interesa un tema, lleguemos siempre hasta lo más profundo de él para poder encontrar una solución. El método experimental pues lleva una serie de pasos que estoy segura de que ustedes ya han visto lo que es una tesis, o lo que es un trabajo de investigación como tal, que conlleva estos métodos. Y bueno, en cuanto al método científico, pues se emplea el método experimental, que se basa en la observación, medición, una prueba empírica o contrastación. También se usa la verificación y repetición una y otra vez del fenómeno hecho para poder resolver su enigma. También es muy importante ver si al realizar todos estos pasos o al llevar todas estas variables y aplicarlas, lleva hasta un mismo punto. Es muy importante para poder revisar qué es lo que nos lleva al mismo fenómeno. Y esto nos ayuda a poderle dar una solución. Bueno, para realizar una prueba empírica, que es la experiencia, observación de un hecho al que se quiere investigar, se siguen los pasos del método experimental. Por ello, primero tienes que conocer que existe cierto desconocimiento o enigma que necesitas resolver. Esto se emplea mucho en las tesis, en los proyectos de tesis, en las tesinas también, para poder llevar a cabo un estudio. Pues lleva al ser observado, medido de alguna manera para poder descubrir las causas naturales que nos llevan a ese fenómeno. Y bueno, para ser más precisos, se efectúa el planteamiento del problema, que es una interrogante sobre la posible relación entre el hecho y sus causas. El planteamiento del problema siempre va a ser la parte fundamental para cualquier trabajo de investigación, porque siempre que se realice una tesis necesitamos un planteamiento, un problema, algo que queramos investigar para poderlo resolver. Y así se maneja muchas veces en terapia. Necesitamos una demanda a resolver y a partir de ahí buscar cuáles son las causas naturales para poder resolverlo. Llegar siempre al fondo del problema. En segundo lugar, se lleva a cabo tantas observaciones como sea posible. Algunas quizás ya están hechas, escritas y agrupadas de manera sistémica en teorías, pero es muy importante investigar a fondo todo lo que encuentren sobre un problema y después ordenarlo, ver qué es lo que le funciona, ver qué se puede aplicar, ver qué no tiene fundamento o ya está obsoleto. Sobre todo es muy importante que si quieren hacer un trabajo de investigación, tenga por lo menos 10 años antes de la fecha en la que ustedes están manejando el planteamiento del problema, para que sea más actualizado, sobre todo por la resolución. No podemos usar un trabajo de 1925 y aplicarlo en una problemática que está surgiendo en este año, por ejemplo. Por ello, se debe de hacer, como les comento, la búsqueda de antecedentes, marcos teóricos de referencia, para que puedan formular con mayor claridad la posible solución al problema. Como les digo, no se puede aplicar un trabajo de 1925 al 2022. El tercero es usar resultados del marco teórico o de las observaciones previas para poder dar una solución tentativa al problema. Esto sería la hipótesis. La hipótesis siempre se va a hacer antes de la resolución del problema, ya que estamos afirmando cómo es que creemos que ese planteamiento del problema tendrá una solución para al final compararlo y ver si fue correcto.
En cuarto lugar, pues se establece un plan de acción o diseño experimental que te pueda permitir llevar a cabo mediciones observables del problema, cuando menos a un nivel comparativo. Para ello se pueden usar, pues, no sé, la escala de Glasgow, por ejemplo, dependiendo del tipo de problema que ustedes pues quieran resolver. Y también el diseño del problema es muy importante porque aquí plantean las pruebas o test que se deben de aplicar para poder evaluar y medir. Muchas veces para esto se usan grupos de personas, quizás uno controlado y uno que no lo esté, para poder comparar nuestras observaciones y ver si nuestro planteamiento funciona y es aplicable a dos grupos. Como les comento, uno que esté pues ya separado. Normalmente se usan de 2 a 3 grupos, hasta 4, dependiendo del tipo de problema, sobre todo si es social, digamos, para poder medir y comparar. Sobre todo comparar es muy importante. Y bueno, previamente, varios elementos que intervienen en tu investigación. ¿Qué características tienen los sujetos que vas a estudiar? Como les digo, qué instrumentos o cómo vas a aplicar las mediciones, qué pasos o procedimientos se llevan a cabo y cuáles son las variables que necesitas observar para compararlas. Para esto es muy importante que antes de que quieran hacer cualquier método de investigación experimental tengan muy en cuenta cuáles son los sujetos en los que se va a enfocar su investigación, si son mamás solteras, si es en su grupo de trabajo y los que no trabajan, por ejemplo, niñas de 16, como les digo, que tuvieron un embarazo a temprana edad, otras que no se deben de tener un tipo de población para el cual aplicar sus pruebas. Pueden ser cuestionarios, pueden ser test, puede ser simplemente observación. Tenemos diferentes tipos de instrumentos, herramientas que se pueden aplicar. Y bueno, las variables en una investigación pues son cualquier evento, hecho o fenómeno que cambia de una manera observable y medible aquello que el experimentador va a manipular. Se le van a asignar valores, puede variar, y el efecto que se quiere observar se denomina variable independiente. El resultado sobre el cual se van a observar los efectos de la variable independiente se va a llamar variable dependiente, porque como su nombre lo indica, depende de la variable independiente. Este es un experimento para que la variable pueda medir y ver cómo cambia la manipulación que el investigador hace de la variable independiente. En la psicología, pues la variable dependiente se va a expresar en términos de conducta, porque es lo que queremos normalmente medir, que aunque parezca complejo, sí se puede hacer y se ha hecho a lo largo de la historia. El quinto paso del método experimental va a ser la realización de la prueba empírica, la obtención de los datos tal y como se especificó en el diseño que se realizó. Para ello, el siguiente paso, que es uno de los más delicados, es el análisis de los resultados. Por lo general, se va a emplear la estadística, razón por la cual toda persona que quiera hacer ciencia, sea cual sea el objeto de estudio, tiene que contar con un conocimiento nivel superior de matemáticas para poder llevar a cabo de una manera pues eficaz el estudio, porque pues son números y son mediciones que son necesarias. Y bueno, en la mayor parte de los cursos de iniciación a la psicología, siempre se va a recomendar que los estudiantes hagan prácticas de laboratorio en las que se apliquen los pasos de la metodología experimental para obtener datos que puedan ser analizados en forma, como se dice, estadística. Y al final se llega a la aceptación o rechazo de las hipótesis de trabajo y conclusiones. Ya esto es lo último que se realiza en los trabajos experimentales.
y en cualquier tipo de estudio también. Por ello es muy importante las hipótesis para saber si el resultado que obtenimos al final es el que se pensó en un inicio. Y bueno, en cuanto a los métodos y técnicas más usadas en la psicología, está el método de observación natural, que pues es en general para poder estudiar el comportamiento del hombre y de los animales dentro de un contexto natural, tratando de no interferir, simplemente analizarlo. Puede ser también en un laboratorio en condiciones artificiales que pues serían más controladas. ¿Qué quieres que hagan o si necesitas que estén en cierto lugar para poderlos investigar? Para ello pues podemos ir a la calle, a una casa, a una escuela, una fábrica, hospital, a diferentes lugares donde requeramos realizar la observación de un conjunto de personas. Y sobre todo debe de tratar de ser espontáneo para que no se vea afectado, cosa que pues en el laboratorio es más variado porque pues es más controlado, más influenciable. Y bueno, la observación naturalista siempre va a tener ventajas y desventajas. Uno de los principales problemas es el sesgo, como les comento que pues al ser un ambiente controlado, pues puede haber más afectaciones, el prejuicio o direccionalidad del observador, que podemos direccionar una conducta. Por ello es mejor tratar de no acercarse o tratar de ser lo más invisible posible. También se puede usar una cámara de Gesell, que es un ambiente controlado dentro de, puede ser un consultorio médico o de un hospital, donde no se sabe quién o qué te observa. Puede ser uno o dos psicólogos, quizás hasta nadie el que te está observando, tú no lo sabes. Y este sí es un ambiente bastante controlado, pero también puede haber sesgo porque la persona puede no actuar de manera natural. Y bueno, en cuanto al método correlacional, se usan estudios correlacionales. El psicólogo puede identificar las relaciones que existen entre dos o más variables sin que se necesite saber de manera exacta la causa de ellas. La correlación es el grado en que dos o más variables están relacionadas y lo podemos saber a través del coeficiente de correlación, que es la medida o estadística de la fuerza de la asociación entre dos variables. Lo que se busca es el estudio de dos componentes que tienen relación y qué es lo que está sustentando esa relación. Para mayor comprensión, pues es, digamos, cuando una acción tiene una reacción. El método clínico o un estudio de caso siempre va a consistir en estudiar a gran profundidad y detalle la historia y las circunstancias de una sola persona para poder tratar los orígenes de su conducta actual o quizás determinar la problemática que presente. Se le llama método clínico porque es un procedimiento que se utiliza para investigar la conducta anormal. El estudio intensivo del paciente conlleva también su historia familiar, social, escolar, quizás alguna enfermedad, para poder revelar las causas fundamentales o condiciones que se presentan en la conducta perturbada. Esto es de gran utilidad para poder encauzar la terapia a seguir, aunque muchas veces solamente se busca la demanda del paciente, que es la que él expresa, y a partir de ahí se comienza a trabajar para poder hacer una introspección. En cuanto a las pruebas psicológicas o psicométricas, son test, como ya lo habíamos hablado, o pruebas psicológicas que conllevan procedimientos que se presentan a menudo en forma de cuestionarios o pequeñas tareas manuales, cuyo fin es medir características relevantes. Son situaciones o instrumentos que ya están estandarizados, que ya están verificados, que están aprobados, controlados,
que son confiables y válidos. Esto en términos generales, pues significa que deben haber sido estudiados en la población, que vayan a ser utilizados, que midan lo que pretenden medir y que cada vez que se apliquen en circunstancias similares tengan un resultado semejante o igual. También se usan los cuestionarios, que no son tan, digamos, objetivos, porque no siempre van a contener las mismas respuestas, pero son muy empleados. Se compone de un número variable de preguntas cerradas, semicerradas o abiertas, según el tipo de respuesta que se requiere del sujeto estudiado. Las más empleadas son las preguntas cerradas, donde se responde solamente sí, no, tal vez, pero sobre todo el sí o no. Esto conlleva a un estudio pues más estandarizado, digamos. Y pues también está la encuesta, que puede trabajarse sola o como instrumento de apoyo a los métodos experimental y correlacional. Consiste en tomar un número de personas muy grande, por lo general de miles o millones, también un número pequeño de ellas para poder conocer su opinión sobre algún tema. La entrevista pues permite hacer un análisis más profundo de las variables que determinaron un comportamiento actual y que pueda afectar el futuro. El elemento principal de la entrevista es para realizarla con éxito, es establecer un buen rapport. Esto es propiciar un ambiente cordial y de confianza entre el entrevistado y el entrevistador, a fin de lograr una comunicación efectiva. Las entrevistas pueden ser abiertas o dirigidas. Es muy importante que para esto se tenga muy bien estudiado y desarrollado el escucha, porque así es como podemos establecer un buen rapport, que es conectar con el entrevistado. Y bueno, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Cualquier duda o comentario, estoy abierto a ustedes. Pueden escribirme, pueden comunicarse conmigo en caso de que les surja algún problema o inquietud. Por mi parte sería todo y nos estaremos escuchando en la siguiente clase.